Cordial saludo. Soy Jorge Enrique Picón Acuña, nací en Leticia, licenciado en Educación, especialista en estudios amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, autor del libro Transformación Urbana de Leticia. El pasado 25 de abril se cumplieron 153 años de lo que se llama la Fundación de Leticia. En este contexto histórico, el Banco de la República, a través del área cultural, ha querido abrir un espacio académico para recordar esta fecha muy importante en la historia de la ciudad de Leticia. Es así como he estructurado esta conferencia que he denominado El caso de la Fundación de Leticia, una explicación desde el contexto geopolítico y económico en la Amazonia. A manera de hilo conductor de esta conferencia, me apoyo en las palabras del investigador e historiador Fayo Zambrano Pantoja, quien escribió lo siguiente, abro comillas: la historia de Leticia es muy internacional y tiene como epicentro el resultado de fuerzas internacionales. Para este desarrollo voy a centrarme básicamente en dos etapas o en dos épocas de la historia. La época de la colonia, en donde los actores centrales son los imperios de España y Portugal, y la postindependencia y la república, en donde los actores son los nuevos estados-nación, en este caso Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. En ambas épocas, una característica común es el afán de los actores correspondientes de poseer una soberanía sobre el río Amazonas, un control del río Amazonas, que a su vez implicaba tierras. Y por supuesto, esto también va a implicar unos favorecimientos para lo que después va a ser el desarrollo del extractivismo de corte capitalista. En ambas épocas, los damnificados serán las sociedades ancestrales amazónicas, las sociedades indígenas, quienes van a ser objeto de la violencia física y cultural bajo los paradigmas de civilizar y cristianizar. Un poco y rápidamente en la parte indígena, para destacar cómo desde épocas milenarias la Amazonía fue habitada por estas sociedades ancestrales indígenas y lograron unos desarrollos, unos avances muy significativos, tal cual como lo lograron las sociedades indígenas, por ejemplo, de Centroamérica. Hildebrand y Richel demostraron que estas sociedades ancestrales indígenas amazónicas construyeron grandes redes de malocas con el fin de intercambiar bienes materiales y bienes inmateriales en una dinámica de flujo y reflujo. Más recientemente, Mike Heckenberger, y gracias a los avances de la fotografía satelital, ha demostrado que en esta Amazonía ancestral milenaria existieron comunidades urbanas tan complejas como las de Grecia antigua o la Europa medieval. Y con el concepto de comunidades urbanas, Heckenberger quiso demostrar o quiere demostrar que realmente hablar de un espacio virgen, de una Amazonía virgen, realmente es un concepto muy recortado a lo que fue la realidad de los desarrollos que lograron estas sociedades ancestrales amazónicas antes de la llegada de los europeos. El descubrimiento de América abrió un paso muy importante para la definición
de los límites en la Amazonia. A través del Tratado de Tordesillas de 1494, la Amazonia quedó fraccionada en dos porciones. La porción más extensa le correspondió a España y una porción menor, muy pegada al litoral atlántico del actual Brasil, le correspondió a Portugal. Para contextualizar un poco esta acción, luego se van a dar las avanzadas por el río Amazonas. Inicialmente toma la delantera España y a través de Francisco de Orellana se recorre el río Amazonas de occidente a oriente hasta la desembocadura en el Océano Atlántico en el año de 1542, y posteriormente Pedro de Teixeira, casi un siglo después, lo va a recorrer en sentido contrario, es decir, de oriente a occidente, y casi penetrando a lo que hoy en día es el territorio de Ecuador. Esto ocurrió entre 1637 y 1639. Pues bien, estos nombres de Orellana y de Teixeira hoy en día son replicados en la ciudad de Leticia y en la vecina Tabatinga. En el caso de Leticia, existe la Plaza Orellana, que nació en un contexto muy particular. Nació cuando se estaban conmemorando los 400 años del descubrimiento del río Amazonas por Orellana. Es así que el gobierno nacional ordenó que en Leticia debía existir una plaza con ese nombre, y así fue. Esta plaza, Plaza Orellana, nació hacia el año exactamente de 1942, los 400 años del descubrimiento del río Mar. En el caso de Tabatinga, existe un colegio que se llama el Colegio Pedro Teixeira, que reivindica pues ese nombre del portugués que recorrió el río Amazonas en sentido contrario a como lo hizo Francisco de Orellana. Ya adentrándonos a la época de la colonia propiamente dicha, podríamos decir que hacia 1710 Portugal ya tiene un control bastante profundo sobre el río Amazonas, y en consecuencia sobre un territorio que estaba demarcado, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, demarcado y a favor del Imperio Español. Pero también se va evidenciando en el terreno unas racionalidades de cómo apropiar el espacio y el territorio amazónico. Por ejemplo, la corona española fue más dada a tomar posesión de sus territorios, fundando puestos de misión. Por su parte, los portugueses fueron más dados a consolidar sus avanzadas a lo largo del río Amazonas, dejando como vestigio los fuertes militares, que para ellos tenían un significado muy especial y eran considerados como unos marcos fronterizos que posteriormente van a reivindicar para lograr una apropiación de un territorio que, repito, inicialmente era asignado a el Imperio Español. De parte con la investigación que hace el profesor Carlos Zárate, España prácticamente tuvo una desatención de la colonia en la Amazonia, de sus territorios en la Amazonia, en buena parte porque tuvo muchos problemas internos y externos en Europa, y a su vez Portugal pues mantuvo una relativa unidad que, digamos, que le daba la oportunidad de tener un mejor control sobre sus territorios coloniales, pero con la ventaja de penetrar cada vez más en lo que era un territorio asignado a España por el Tratado de Tordesillas. En el año de 1750 ocurre un acontecimiento muy importante, y es que las coronas España y Portugal definen el Tratado de Madrid.
Este Tratado de Madrid fue muy importante porque colocó como referente natural limítrofe entre España y Portugal al río Yavarí. Y el río Yavarí es un río que desemboca en el Amazonas, hoy muy cerca a Leticia y también muy cerca a Tabatinga. Entonces aquí ya tenemos un primer referente de cómo en lo que va a ser Leticia, prácticamente los imperios tuvieron una proximidad a este lugar, con la definición del río Yavarí como limitante entre ambas coronas. Pero además de eso se consignó en este tratado de que el río o el territorio de España penetraba en el río Amazonas, sobre el río Amazonas, hasta la desembocadura del río Yapurá por su boca más occidental. Rápidamente los imperios empiezan a desarrollar este tratado. Es así como en el año de 1757 Portugal ya va a fundar el fuerte San Javier del Yavarí, que después toma el nombre de San José. Y la acción española llegó en 1760, cuando fundaron a Nuestra Señora de Loreto de Ticuna, un puesto misional. En 1761 el tratado fue anulado, pero en 1766 va a ocurrir otro acontecimiento que va a ser determinante en la posterior fundación de Leticia. Y va a ser la fundación del fuerte San Francisco Javier de Tabatinga. En el año de 1766, nuevamente las coronas firman otro tratado que se va a llamar el Tratado de San Ildefonso, que no va a tener, digamos, una mayor variación frente a lo que fue el Tratado de Madrid de 1750. Entonces ya aquí estamos notando cómo se van dando unas fundaciones estratégicas. Pues tomamos como referente sobre la desembocadura del río Yavarí. Ya está Tabatinga, fundada por los portugueses en 1766, y está la fundación de Nuestra Señora de Loreto de Ticunas en 1760, y entre ambos puntos, entre ambos, digamos, referentes fronterizos para España y para Portugal, hay una diferencia de aproximadamente de 60 kilómetros, que ese espacio en la época de la posindependencia y en la época de la República va a ser central en lo que va a ser el surgimiento de Leticia. La corona española envía a Francisco de Requena para que verifique cómo se está cumpliendo el Tratado de San Ildefonso y sobre todo para exigir que Portugal pues devuelva a Tabatinga, porque estaba quedando en los territorios que le correspondían al Imperio Español de acuerdo con ese tratado. La acción de Requena va a ser infructuosa. Él va a estar aquí por muchos años exigiendo esa devolución, pero finalmente no lo va a lograr, y prácticamente con este panorama está terminando la colonia y se va a iniciar la posindependencia. Pero antes de entrar a la siguiente etapa, prácticamente está quedando clara la intencionalidad que tuvo Portugal con respecto al Imperio Español, y fue la de ir imponiendo el concepto de uti possidetis, que después se podría complementar con la expresión uti possidetis ita possideatis, que quiere decir como tú poseías, continuarás poseyendo. Ya estamos en la época de la posindependencia, nuevos estados que aparecen, estados incipientes, como el caso de Colombia, Perú, Ecuador, y también pues en el caso del nacimiento del Imperio de Brasil, pero con una gran trascendencia en experiencias político-administrativas y sobre todo con una avanzada ya muy grande a lo largo del río Amazonas. De acuerdo con la investigación que hacen dos peruanos, Morey y Sotil, ellos han argumentado que en la posindependencia se van a dar tres factores que van a determinar el posicionamiento
sobre todo de Brasil y del Perú. Y va a ser una fuerte organización político-administrativa en la Amazonia, el aprovechamiento de las bonanzas extractivistas y la cultura de la dominación sobre los pueblos ancestrales. En este contexto, pues también hay que explicar cómo la Amazonia va a ser objeto de disputa. Inicialmente se logra consolidar un monopolio entre Brasil y Perú, y posteriormente la acción internacional, sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra, que empiezan a exigir la apertura total del río Amazonas, lo que se resume en la internacionalización del río Amazonas. En el año de 1850, o sea, un siglo después de la firma del Tratado de Madrid, el Imperio de Brasil da un paso de avanzada muy significativo. Y ocurre que en este año 1850, el imperio creó la provincia del Amazonas. Aunque empezó a funcionar en 1852, pero ellos ya tenían casi que bajo mangas qué acción iban a jugar posteriormente. En el siguiente año, en 1851, Brasil y Perú firman el Tratado de Comercio y Navegación Fluvial. Aunque este tratado apuntaba a esos dos conceptos, comercio y navegación, en uno de los artículos acordaron delimitar territorios. Fue así como surgió el eje Tabatinga-Paporis como delimitante fronterizo entre Brasil Imperio y el Perú, de tal suerte que se entendía de que hacia el oriente del eje Tabatinga-Paporis era territorio brasilero, y hacia el occidente de ese eje Tabatinga-Paporis era territorio peruano. Este tratado ha sido muy criticado por algunos historiadores peruanos, porque decían que prácticamente con ese tratado terminaba la aspiración del Perú de extender su territorio hasta la desembocadura del río Yapura o del río Caquetá en el Amazonas. Pero también va a tener posteriormente un efecto en la definición de los límites entre Colombia y el Brasil, porque prácticamente Brasil, además de cortarle la entrada al Perú, va a consolidar un territorio, una soberanía sobre Tabatinga, y prácticamente las subsiguientes negociaciones que hará Brasil Imperio y Brasil como Estado o republicano va a estar fundamentado en la total soberanía sobre el poblado de Tabatinga. En el año de 1866 hay unas comisiones que tienen la tarea de demarcar los límites acordados en 1851. Y como dato muy importante a lo que va a ser el cercano surgimiento de Leticia, va a ser de que hay que demarcar la frontera, y se toma como referente la quebrada San Antonio. Prácticamente la quebrada San Antonio hoy en día es lo que marca el límite entre Colombia, entre Leticia y Tabatinga. Entonces, este acercamiento que hace Perú y el Imperio de Brasil sobre la quebrada Yaguarcaca, al marcar unos hitos fronterizos, ya nos está dando un mensaje, y es que estamos ya llegando y se están dando las acciones de países diferentes a Colombia, que están marcando un horizonte claro hacia el muy cercano surgimiento de Leticia. Y así va a ser. Al siguiente año, en el año de 1867, se va a dar el surgimiento, o lo que se conoce con el nombre de la Fundación de Leticia. Pero antes de adentrarnos a este hecho, hay que dar otras explicaciones. Por ejemplo, hubo un total rechazo de las sociedades indígenas, sobre todo de los mayurunas, a la presencia de las comisiones binacionales de Perú y del Brasil para demarcar los límites a lo largo del río Yavarí. Fue tanta la
la fuerza de estos pueblos, de este pueblo indígena, de no aceptar la presencia de estas comisiones de marcadores de límites, que obligaron a que esta demarcación se aplazara y tuvo que reanudarse hasta el año de 1874, como lo ha escrito el investigador Luis Ataide en el libro de reciente publicación que tituló Tabatinga. La valentía de estos indígenas fue bastante notable, a tal punto que se enfrentaron en luchas abiertas con los que integraban las comisiones de límites. Entonces, para denotar también cómo las sociedades indígenas amazónicas, pues buena parte de ellas mostraron el rechazo a la presencia de foráneos en sus territorios. ¿Qué pasó después de 1851, después de la firma del Tratado de Límites o de Navegación y Comercio entre Brasil y Perú? Por la parte del Estado peruano se dieron hechos importantes en la Amazonia, y gracias a que lograron unos excedentes de la bonanza del guano. En el año de 1853, el presidente Echenique creó el gobierno militar de Loreto, ya en la Amazonia peruana. Posteriormente, en el año de 1861, el presidente Ramón Castilla creó el departamento de Loreto, y además de eso ordenó la construcción de 4 vapores: el vapor Morona, el vapor Pastaza, el Napo y el Putumayo. Posteriormente, en 1864, se funda la población de Iquitos en un territorio en donde la población mayoritaria era la sociedad indígena, también llamada los Iquitos. Por supuesto, con todos los efectos de desarraigo que esta presencia, digamos, comillas, urbana va a hacer sobre esta sociedad indígena. Posteriormente, el presidente Mariano Prado creó el departamento de Loreto, y aquí estamos viendo realmente una acción del Estado peruano actuando sobre su Amazonía. La fundación de Iquitos va a ser importante porque desde Iquitos posteriormente se va a proyectar una avanzada a la quebrada Yabarcaca, que había sido definida como límite natural entre Brasil Imperio y la República del Perú. En 1845, un dato importante, se funda a Caballo Cocha. Es una población que ya está cercana a Leticia. Hoy en día, por vía fluvial, de Leticia a Caballo Cocha nos separa aproximadamente 1 hora y media por lancha. Pero va a ser importante esa fundación de Caballo Cocha porque ya mostraba realmente un acercamiento a la quebrada San Antonio, pero también va a tener otra incidencia: es que la fundación de Caballo Cocha prácticamente va a borrar a lo que era el punto de fronterizo referente para la época del Imperio Español, como fue el poblado o el puesto misional de Nuestra Señora Loreto de Ticunas. ¿Qué acontecía o qué aconteció en la parte del Brasil por parte del Imperio brasilero después del Tratado de 1851? En el año de 1852, el Imperio de Brasil puso a funcionar la Compañía de Comercio y Navegación del Alto Solimões. Aunque la concesión se la entregó a un particular, esta concesión hizo importantes desarrollos porque unió a través de la navegación sobre el río Amazonas el punto de Tabatinga con el puesto peruano de Nauta, muy al fondo del río Amazonas. Y de paso, pues algo importante, se va a dar inicio a la navegación a vapor por el Amazonas. Según Antonio Loureiro, él va a decir que sin duda la navegación a vapor viabilizó la provincia del Amazonas, incorporando a los siringueros al mercado internacional. Tabatinga, gracias a esa compañía de comercio y navegación del Alto Solimões, se va a fortalecer como un puerto comercial de importaciones y exportaciones
como ya lo indiqué, a través de la ruta Tabatinga-Nauta. Y esto va a conllevar a que el 1 de julio de 1864 se creó la Mesa de Impuestos de Tabatinga con un motivo económico. Un motivo económico como es recaudar impuestos, dada esa dinámica que logró este puerto conectado con Nauta. Pero a su vez, esto también daba como que un mensaje a la autoridad peruana de que era posible también montar un puesto aduanero acá en este punto sobre la quebrada San Antonio. Y así lo confirma el investigador Luis Ataide. Él dice de que ya estamos en la época, o estamos al inicio de la época de la bonanza de las gomas elásticas, y el puesto del Yavarí se está consolidando como uno de los puntos propicios para la extracción del caucho. Entonces, en esa época había que legalizar esa salida del caucho hacia Brasil, llevando el caucho o bien a Loreto o bien a Caballococha, sobre todo a Caballococha porque ya empezó a tener incidencia de control. Y entonces pues se veía como algo inadecuado ese retroceso hacia Caballococha o Loreto para luego sacar el caucho hacia el Brasil. Entonces esto pudo conllevar a que se pensara de que también era estratégico tener un puesto aduanero sobre la quebrada Yabarcaca, como ya lo tenía Tabatinga. Entonces son elementos que hay que ir hilando, que hay que ir pegando, porque esto se está uniendo para lo que posteriormente y muy cercanamente va a ser el nacimiento del poblado de Leticia. ¿Qué acontecía por parte de Colombia? ¿Qué papel jugaba Colombia en este escenario? Nuestro país prácticamente tardíamente se acercó a la Amazonía, tan solo hacia el año de 1880, y de acuerdo a la investigación del profesor Carlos Zárate, tan solo hacia ese año prácticamente se nombra el primer vicecónsul en la población en la ciudad de Manaus, hacia el año de 1880, cuando ya prácticamente el imperio de Brasil y el Estado peruano han hecho unos avances muy fuertes y han consolidado unas instituciones político-administrativas. Hay una infraestructura naviera muy fuerte y estamos a puertas de la bonanza cauchera. Entonces nuestro país solamente hace una presencia consular en Tabatinga, en Manaus y en la ciudad de Iquitos. Agrega el profesor Carlos Zárate que hacia el año de 1910, según el reporte del cónsul, en una sola ocasión pasaron por Leticia 200 colombianos que iban a engrosar la mano de obra de las caucherías peruanas. Vale retomar aquí una frase que consignó Rafael Reyes en sus memorias, en donde él escribió lo siguiente, abro comillas: la gente pensaba que después de Mocoa seguía Portugal. Unas palabras muy dicientes, pero que no estaban alejadas de lo que era el imaginario de las élites gubernamentales colombianas con respecto a su Amazonía. Muchos autores, entre ellos Fallo Zambrano, explican y dicen de que nuestro país tuvo una concepción muy pegada a las cordilleras, de tal manera que el país se entendía solamente en el espacio que ocupaban nuestras tres cordilleras. Más allá de las cordilleras prácticamente eran tierras baldías, pero esta concepción, estos imaginarios sobre la Amazonía para nada eran realidad ni en el Imperio de Brasil ni en el Imperio ni en el Estado peruano. Y esto podría explicar por qué los mapas coloniales se desdibujaron de manera tremenda hacia el sur, en lo que hoy en día es el trapecio amazónico, que comprende desde Atacuari hasta la quebrada San Antonio. Entonces ya estamos en el año de 1867. Hay un panorama ya puesto sobre este territorio, sobre la quebrada Yaguarcaca. Hay claras intenciones del Estado peruano, del Imperio de Brasil,
pero no así por parte del Estado colombiano, que solamente juega a hacer unas notas de protesta frente a lo que dice el Estado nuestro está siendo usurpados los territorios que figuraban en sus mapas que heredaron desde la época colonial. Pero en el fondo lo que se estaba demostrando ya era de que esto se iba a definir con una premisa muy sencilla. Finalmente el territorio va a ser, para efectos de la definición de los límites, de quien está presente en ese momento en ese territorio. Y el territorio amazónico prácticamente estaba cubierto, poblado por mayorías brasileras, mayorías peruanas, algunos extranjeros por efecto de la bonanza extractivista de las gomas elásticas, pero no así por colombianos que si acaso estaban en el sector de lo que hoy en día es Caquetá, un poco el Putumayo, un poco del actual Amazonas, pero muy hacia el norte, y realmente la presencia que se exigía era en este sector de la quebrada San Antonio. Con estos referentes podemos decir que el Estado peruano, ya consolidado Iquitos, con una fortaleza político-administrativa, con unos excedentes del guano, con una flota de vapores muy fuerte y posteriormente con la conformación de la Comisión Hidrográfica que tenía la tarea de estudiar la Amazonia, de levantar los planos de los recorridos de los ríos, de inventariar la región amazónica en flora y fauna, prácticamente ya faltaba un solo paso y era acercarse a la frontera sobre la quebrada San Antonio. Y esto va a ocurrir en el año de 1867, cuando el capitán del ejército, también gobernador de la provincia de Loreto, en una avanzada se aproximó hacia la quebrada San Antonio con una tarea específica: construir el fuerte Ramón Castilla por orden del Estado peruano. Detrás de esta construcción, ¿cierto? Hay la necesidad para la comisión que llegó en esa avanzada de Benigno Bustamante de armar como que un pequeño puerto poblado en donde tenían que residir los que llegaron con la tarea de construir el fuerte Ramón Castilla. Y este hecho de ese puerto que nace con el nombre de San Antonio va a ocurrir el 25 de abril de 1867 por la avanzada que hace Benigno Bustamante, y por eso pues a él se le atribuye el hecho de dar el primer paso fundacional de lo que posteriormente va a ser Leticia. Entonces está la construcción del fuerte Ramón Castilla, que en el fondo era un mensaje al vecino del imperio de Tabatinga, que le enviaba un mensaje para decir: ojo, aquí estamos nosotros, y ya los pasos van a ser más restringidos, más limitados, y de paso pues se podría cortar cualquier interés de seguir penetrando por ese río Amazonas hacia muy adentro, como pues era muy usual hasta antes de la definición de ese demarcador natural sobre la quebrada San Antonio. Entonces hay dos nombres por lo pronto. Está San Antonio, que es el puerto de San Antonio que estableció Benigno Bustamante, y está el fuerte militar Ramón Castilla, pero no está todavía el de Leticia. ¿Cómo aparece el de Leticia? Y aquí aparece un personaje peruano que llega al puerto de San Antonio con la tarea de continuar con la construcción del fuerte Ramón Castilla. Aparece el señor Manuel Charón. Y Manuel Charón, ¿cierto?, va a ser el que empezó a ventilar el nombre de Leticia. En varias cartas que escribe a la autoridad peruana, él escribe desde Leticia y hace entrever de que el poblado que aquí va a surgir como poblado, como centro urbano, aún incipiente por cierto, se debe llamar Leticia. Pero ¿qué hay detrás de Leticia? Detrás de Leticia, según se ha escrito, por lo menos Alberto Donadío en el libro La guerra con el Perú, él va a explicar, Alberto Donadío, de que el señor Manuel Charón contó casi que con el visto bueno de los integrantes de la Comisión Hidrográfica
que estaban por el puerto de San Antonio y les comentó que él tenía la intención de que el poblado que iba a surgir ahí debería llamarse Leticia. Coincidencialmente, y así lo relata Alberto Donadío, este nombre de Leticia le fue familiar a los integrantes de la Comisión Hidrográfica, porque resulta que en Estados Unidos había una señorita llamada Leticia Tyler, que era nieta de quien fuera presidente de Estados Unidos, el señor Johnson Tyler. Entonces, esa coincidencia le fue benéfico a Manuel Charón en su interés de poner a ese poblado el nombre de Leticia. Pero, según el relato de Luis Ataide en el libro Tabatinga, él va a explicar de que Leticia Smith, en un recorrido que hizo un barco, llegó hasta el puerto de San Antonio. Este es un dato que no lo sabíamos, pero así lo recopiló Luis Ataide en el libro Tabatinga. Ahí Manuel Charón conoció a Leticia Smith, una dama loretana, una dama de Iquitos. Ahí la conoció, se enamora, ya viene otra parte del relato, se enamora de Leticia Smith, el señor Manuel Charón, y entonces en el fondo el nombre que él tenía para este poblado de Leticia, en buena parte se explica por el enamoramiento que Manuel Charón tiene de Leticia Smith. Y con el paso de los meses, y prácticamente hacia el mes de diciembre de 1867, ya es una realidad el nombre de Leticia. Aunque el fuerte Ramón Castilla se sigue construyendo, finalmente no va a terminarse, se mantiene ese nombre de Ramón Castilla en esta zona mientras que el fuerte estuvo en pie. El fuerte desaparece, en consecuencia desaparece el nombre de Ramón Castilla, pero también ha desaparecido el nombre de San Antonio, el que dejó Benigno Bustamante, y se fue consolidando con el paso de los años el nombre de Leticia. Entonces ahí tenemos la explicación de ese surgimiento del nombre de Leticia. Y pues finalmente, hoy en día el Perú reivindica el nombre de Ramón Castilla, que tanto lo quiso reivindicar como uno de los presidentes que más se preocupó por la Amazonía, en lo que hoy en día es la provincia de Ramón Castilla. Y muchos años atrás, frente a Leticia, ¿cierto? Hacia 1930, surgió un pequeño poblado que se llamó Ramón Castilla y que con el paso de los años fue desapareciendo por efectos de la erosión causada por el río Amazonas. Entonces, hemos demostrado a través de esta conferencia cómo el surgimiento de Leticia, ante todo, es por efectos de movimientos estratégicos a manera de un ajedrez estratégico que se jugó aquí en Amazonia, en donde inicialmente fueron fundamentales el imperio de España y Portugal, cuando delimitaron el río Yavarí en su desembocadura como eje natural de límites. Luego el surgimiento de Tabatinga. Después, en la época de la República, cuando Perú y el Imperio de Brasil marcaron la quebrada San Antonio como delimitante. Y esto favoreció el surgimiento de Leticia, como ya lo hemos explicado. Nuestro país jugó un papel muy débil, casi que de poca visibilidad en todo este proceso. De esta manera, pues hemos terminado esta explicación. Quiero agradecer al Banco de la República la oportunidad que me dio de hacer esta explicación y espero que los oyentes pues hayan entendido buena parte de nuestra historia y pues también espero haber contribuido en esa comprensión. Quiero resaltar que esta conferencia fue apoyada en esta bibliografía. El libro del profesor Carlos Zárate, que se llama Silvícola, Siringueros y Agentes Estatales, el libro del tabatinguense amazónico Luis Ataide, llamado Tabatinga, una revista que se llama Maguaré, en donde está consignada la frase del profesor Fabio Zambrano, la que presenté inicialmente, y mi libro Transformación Urbana de Leticia, en donde demuestro cómo Leticia pues ha sido o aparece, surge con todo lo que acabo de explicar, y luego hago un desarrollo para explicar cómo Leticia como centro urbano
se consolida hacia 1960 como una acción clara del Estado de sentar una soberanía ya en otra coyuntura más moderna, de presencia sobre la quebrada San Antonio. Muchas gracias por la atención y ustedes han sido muy amables.